Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. La Biblia. Un texto que ha sobrevivido miles de años, traducido a innumerables lenguas y estudiado por generaciones. Pero, ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido a pensar en los secretos ocultos que pueden estar entre sus líneas? ¿Qué tal si les dijera que los milagros que tanto nos maravillan no son simples actos sobrenaturales, sino manifestaciones de principios científicos que aún no comprendemos por completo? Hoy quiero llevarlos en un viaje diferente, uno donde ciencia y fe no están en conflicto, sino que, en realidad, podrían estar íntimamente entrelazados. Pensemos en los milagros más conocidos: el mar rojo abriéndose para que Moisés y su pueblo cruzaran, el agua transformándose en vino en las manos de Jesús, o las curaciones que parecen desafiar la lógica médica. A lo largo de la historia, estos eventos se han descrito como actos divinos, milagros incomprensibles para la mente humana. Pero, ¿qué tal si la verdad detrás de ellos no es tan simple como lo que solemos creer? ¿Qué tal si lo que consideramos milagros fueran, en realidad, manifestaciones de leyes universales que apenas comenzamos a entender? Tomemos como ejemplo el relato de la separación del Mar Rojo. En el libro del Éxodo, se nos dice que Dios dividió las aguas para que los israelitas pudieran escapar de los egipcios. Ahora bien, estudios científicos recientes han sugerido que este evento pudo haber sido el resultado de un fenómeno natural llamado viento del este. Los científicos han modelado cómo un fuerte viento soplando en la dirección correcta durante varias horas podría haber desplazado las aguas de manera tal que pareciera que el mar se partía en dos. Este no es un intento de negar lo divino, sino más bien demostrar cómo lo sobrenatural podría tener un ancla en el mundo físico, en leyes que tal vez Dios mismo ha implantado en el tejido de la realidad. Así que, si el viento pudo haber sido el mecanismo detrás de ese milagro, ¿qué otros fenómenos naturales o científicos podrían estar detrás de otros eventos bíblicos? Pensemos en el agua que se convierte en vino. El milagro de las bodas de Caná es uno de los más recordados en la vida de Jesús. Para muchos, es un símbolo de su divinidad. Pero aquí está lo interesante: en la actualidad, la ciencia de la química puede replicar procesos que transforman sustancias en otras. Por ejemplo, existen reacciones que alteran las estructuras moleculares, cambiando la composición de una sustancia a nivel atómico. En teoría, con la tecnología y el conocimiento adecuados, algo similar al cambio de agua en vino no sería tan descabellado como parece. Lo que realmente quiero proponer aquí no es la idea de que podemos reducir los milagros a simples trucos de la naturaleza o la química, sino que tal vez haya una ciencia oculta detrás de ellos que aún no comprendemos del todo. La Biblia, en su sabiduría ancestral, puede contener claves sobre el funcionamiento del universo que aún no hemos descifrado. Es como si estuviéramos viendo solo la superficie de un iceberg, cuando en realidad, hay mucho más debajo, esperando ser descubierto. Y aquí es donde comienza nuestro viaje. A lo largo de los próximos momentos, quiero explorar con ustedes estos milagros bajo una nueva luz. Quiero que juntos nos preguntemos: ¿qué sabemos realmente sobre las leyes que rigen el mundo natural? ¿Y cómo podrían estar conectadas con lo que consideramos milagroso? Hay un misterio profundo que rodea todo esto, uno que muchos intentan desentrañar desde hace siglos. Pero tal vez, solo tal vez, hemos estado mirando los milagros de manera incorrecta. Es hora de abrir los ojos y empezar a ver las maravillas que se esconden en el cruce entre la ciencia y la fe. El relato de los milagros en la Biblia siempre ha capturado la imaginación de las personas, pero rara vez se cuestiona el cómo detrás de estos eventos. Se acepta que son manifestaciones divinas, y con razón, porque la naturaleza de los milagros es elevarnos más allá de lo cotidiano. Sin embargo, al comenzar a analizar estos eventos con una perspectiva más amplia, surge una pregunta interesante: ¿podrían los milagros ser una forma avanzada de conocimiento que aún no entendemos? Pensemos por un momento en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús, en un acto de compasión y poder, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces. Este milagro no solo desafía las leyes de la física, sino también las de la biología.
Pero si miramos con más profundidad, ¿hay algo que nos esté escapando? Algunos investigadores y teólogos han planteado la posibilidad de que este milagro pueda haber sido una manifestación de una energía que todavía no comprendemos. Un principio que conecta todas las cosas, capaz de transformar la materia a niveles que nuestra ciencia apenas comienza a rozar. Hoy en día, la física cuántica nos habla de partículas que se comportan de maneras inexplicables cuando son observadas, o de cómo dos partículas pueden estar misteriosamente entrelazadas a pesar de estar a enormes distancias una de la otra. Este tipo de fenómenos hace que nos preguntemos si los milagros de multiplicación, como el de los panes y los peces, podrían estar relacionados con principios de manipulación de la materia a nivel subatómico. Jesús, siendo la encarnación de la sabiduría divina, podría haber tenido acceso a un conocimiento profundo de estas leyes universales, algo que todavía está muy lejos del entendimiento humano común. Otro evento fascinante es el caminar de Jesús sobre las aguas. Este milagro, descrito en los Evangelios, ha sido motivo de asombro durante siglos. Científicamente, sabemos que la densidad del agua no permite que una persona común flote sobre ella sin ayuda. Pero ¿y si lo que estamos viendo aquí es una suspensión temporal de las leyes de la física tal como las conocemos? Los físicos han explorado el concepto de antigravedad o la alteración del campo gravitatorio en pequeños experimentos a escala molecular. Aunque esto se queda muy lejos de lo que vemos en el relato bíblico, nos hace pensar en lo poco que realmente sabemos sobre las fuerzas que gobiernan nuestro universo. ¿Es posible que Jesús tuviera un conocimiento innato sobre estas fuerzas? Algunos podrían argumentar que él, al ser divino, estaba operando fuera de las limitaciones de la física humana. Pero ¿y si, en lugar de eso, estuviera utilizando principios que aún no hemos descubierto? La idea de que los milagros pueden ser eventos que trascienden nuestro conocimiento actual no debilita la divinidad de Jesús, sino que amplía nuestro asombro hacia el tipo de conocimiento que está implicado. Lo mismo ocurre con las curaciones milagrosas. Jesús sanaba a los enfermos con un simple toque, una palabra, o incluso a distancia. Hoy sabemos que el cuerpo humano es una red intrincada de impulsos eléctricos, señales químicas y energía. La medicina moderna está comenzando a explorar campos como la bioelectricidad, que busca comprender cómo el cuerpo puede curarse mediante la manipulación de sus campos eléctricos internos. ¿Podría ser que Jesús estuviera operando en este ámbito de la energía biológica, de una manera que simplemente no podemos replicar o entender aún? Es importante recordar que no estamos tratando de reducir los milagros a meras explicaciones científicas. Al contrario, al explorar la posibilidad de que detrás de ellos haya principios que aún no comprendemos, lo que estamos haciendo es expandir nuestra percepción de la creación y del poder divino. Si la ciencia está comenzando a descubrir las leyes que rigen la naturaleza, ¿por qué no pensar que Dios, como el creador de todas las cosas, conoce esas leyes en su totalidad y puede manipularlas a su voluntad? Esta idea cambia nuestra perspectiva sobre los milagros. No los hace menos impresionantes o menos divinos, en todo caso, los hace aún más fascinantes. Nos muestra que Dios, al operar dentro de un universo que Él mismo creó, puede estar mostrándonos fragmentos de verdades científicas que aún estamos demasiado inmaduros para comprender por completo. Los milagros son ventanas hacia un conocimiento mucho más profundo del cosmos, uno que apenas estamos comenzando a entrever. Cuando observamos la relación entre la ciencia y los milagros, debemos preguntarnos, ¿qué es la realidad según los ojos de Dios? Estamos acostumbrados a pensar que lo que percibimos con nuestros sentidos es todo lo que existe, que la materia, el tiempo y el espacio son fijos, inmutables. Pero la Biblia, y especialmente los milagros descritos en ella, nos invitan a reconsiderar esta visión tan limitada. Nos abren una puerta a la posibilidad de que nuestro entendimiento de la realidad sea solo una pequeña fracción de lo que realmente es. Uno de los milagros más enigmáticos en este sentido es la transfiguración de Jesús, un evento narrado en los Evangelios. En este acontecimiento, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan ven a Jesús transformarse ante sus ojos, su rostro resplandece como el sol y sus ropas se vuelven blancas como la luz. Lo interesante de este milagro es que parece tratarse de una alteración en la percepción del tiempo y el espacio.
En la visión de los apóstoles, Jesús se aparece junto a Moisés y Elías, personajes que vivieron cientos de años antes de ese momento. De alguna manera, en ese instante, el pasado, el presente y el futuro se entrelazan de una forma que desafía nuestra comprensión del tiempo. Aquí surge una cuestión fascinante: ¿podría este milagro estar relacionado con una comprensión avanzada de la naturaleza del tiempo? La ciencia moderna, en particular la teoría de la relatividad de Einstein, nos ha enseñado que el tiempo no es absoluto. Dependiendo de la velocidad y la gravedad a la que esté sometido un objeto, el tiempo puede dilatarse o contraerse. Esto abre la posibilidad de que lo que los apóstoles experimentaron durante la transfiguración fuera una percepción diferente del tiempo, una en la que los límites entre pasado, presente y futuro se desdibujaron. Lo que este milagro podría estar sugiriendo es que Jesús, al estar en comunión con Dios, tenía acceso a una realidad más profunda donde el tiempo no es lineal. Nosotros, como seres humanos, estamos atrapados en una experiencia de tiempo secuencial, donde los eventos ocurren uno tras otro. Pero si pensamos en Dios como el creador del tiempo, entonces tiene sentido que para Él, todos los momentos del tiempo existan simultáneamente. Y Jesús, siendo divino, pudo haber abierto esa realidad más amplia durante la transfiguración, permitiendo que los apóstoles tuvieran un vistazo a algo que normalmente está fuera de nuestro alcance. Otro milagro que invita a una reflexión similar es la resurrección de Lázaro. Aquí, Jesús desafía no solo el tiempo, sino las leyes de la vida y la muerte. Cuando Lázaro cae enfermo y muere, Jesús espera 4 días antes de ir a verlo. En esa época, 4 días eran suficientes para que el cuerpo comenzara a descomponerse, lo que hacía que la idea de resucitarlo pareciera imposible, incluso para los estándares de los milagros. Sin embargo, Jesús llega a la tumba, llama a Lázaro por su nombre, y éste sale vivo de entre los muertos. Lo que es sorprendente de este milagro no es solo la vuelta a la vida de Lázaro, sino el tiempo transcurrido. En otras resurrecciones bíblicas, como la hija de Jairo, la muerte había sido reciente, lo que podría hacer más fácil para la mente humana aceptar el evento como una especie de restauración. Pero en el caso de Lázaro, la muerte era ya una realidad consumada. Aquí, Jesús parece tener control no solo sobre la vida y la muerte, sino sobre el proceso de descomposición y el paso del tiempo en sí. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra comprensión de la muerte y el tiempo? La ciencia todavía está en sus primeras etapas para entender la vida a nivel celular, y aunque hemos logrado avances impresionantes, como la clonación o la regeneración de tejidos, no tenemos el control absoluto sobre los procesos biológicos. Sin embargo, en este milagro, Jesús actúa como alguien que tiene dominio sobre las leyes naturales en su totalidad. No se limita a detener la muerte, sino que la revierte, demostrando un control que trasciende nuestras nociones de lo irreversible. Es como si en cada uno de estos milagros, Jesús estuviera revelando fragmentos de una realidad más vasta, una en la que las leyes físicas, biológicas y temporales que conocemos no son los límites definitivos. Nos muestra que, en su esencia, los milagros no son una violación de la naturaleza, sino una manifestación de un conocimiento que va más allá de lo que nosotros consideramos posible. La ciencia, en su constante evolución, sigue descubriendo nuevas dimensiones de la realidad. Pero la Biblia, en sus relatos milagrosos, nos sugiere que hay una verdad aún más profunda esperando ser desvelada. Si miramos más allá de la simple narrativa, los milagros en la Biblia no solo nos impresionan, sino que también nos invitan a hacernos preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Uno de los aspectos más intrigantes de estos relatos es cómo nos confrontan con la idea de que hay fuerzas, dimensiones o realidades que operan más allá de nuestra comprensión actual. Y no podemos hablar de este misterio sin examinar el milagro de la ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús es uno de los eventos más enigmáticos en el Nuevo Testamento. Después de resucitar y pasar 40 días con sus discípulos, se nos dice que fue elevado al cielo, dejando la tierra y desapareciendo de la vista humana. Desde un punto de vista superficial, es fácil ver esto como una manifestación sobrenatural sin más explicación. Pero si lo analizamos desde una perspectiva diferente, podemos empezar a cuestionar qué es exactamente lo que significa esta ascensión.
¿A dónde fue Jesús? ¿Qué sucedió en ese momento que escapó a la percepción humana? El concepto de ascender al cielo es uno que, durante siglos, ha sido interpretado de manera figurativa o como un acto literal de desaparecer hacia los cielos. Sin embargo, la física moderna nos presenta una teoría que, aunque sorprendente, puede ofrecer una clave interesante, la idea de dimensiones adicionales. Según algunos físicos teóricos, vivimos en un universo con más de 3 dimensiones espaciales y una temporal. Estas dimensiones adicionales, aunque no visibles para nosotros, podrían ser la clave para entender fenómenos que parecen imposibles bajo las leyes físicas que conocemos. ¿Es posible que la ascensión de Jesús fuera una transición a una realidad dimensional diferente, una que simplemente no podemos percibir con nuestros sentidos limitados? Lo que los discípulos presenciaron no fue un simple vuelo hacia el cielo, sino una entrada en una dimensión que está más allá de nuestra capacidad de percepción. Jesús no solo desafía las leyes de la gravedad, sino que parece moverse entre diferentes realidades, trascendiendo la nuestra. Esta idea puede parecer increíble, pero si tomamos en cuenta los avances recientes en la física y las teorías de universos paralelos, puede que estemos más cerca de comprender este misterio de lo que pensamos. Al hablar de dimensiones adicionales o universos paralelos, también nos encontramos con otra pregunta fascinante: ¿es posible que el cielo sea una dimensión alternativa, un reino paralelo al nuestro? En varias tradiciones religiosas, no solo en el cristianismo, el cielo no es simplemente un lugar físico en el espacio exterior, sino una realidad distinta que coexiste con la nuestra. Tal vez los milagros bíblicos sean manifestaciones de una conexión temporal entre estos dos reinos. Si esto fuera cierto, los milagros no serían una ruptura de las leyes físicas, sino una interacción con leyes que no comprendemos porque operan en otro plano de existencia. La ascensión de Jesús podría ser vista como un cruce hacia esa otra realidad, una que es tan real como la nuestra, pero inaccesible a nuestra experiencia cotidiana. Este enfoque dimensional también puede aplicarse a otros milagros. El concepto de diferentes realidades o dimensiones nos permite plantear que los milagros de curación o incluso la resurrección no violan nuestras leyes naturales, sino que operan desde un conocimiento superior de cómo funcionan esas otras realidades. En este sentido, Jesús podría haber accedido a un plano donde el tiempo, la vida y la muerte no operan de la misma manera que en el nuestro, permitiéndole intervenir en lo que nosotros percibimos como lo inevitable. Pensemos en la historia de Elías, un profeta del Antiguo Testamento que también es llevado al cielo en un carro de fuego. Este evento tiene paralelismos con la ascensión de Jesús. La idea de que seres humanos pueden trascender este plano de existencia y entrar en otra realidad ha sido una constante en los textos sagrados. No solo se trata de un acto milagroso en sí, sino de una insinuación de que nuestra experiencia física es solo una parte de una verdad mucho mayor. Así como los físicos están comenzando a explorar la posibilidad de universos paralelos o realidades cuánticas, la Biblia puede estar sugiriendo que estos eventos milagrosos son manifestaciones de una realidad interconectada, una que a menudo se nos escapa por completo. En ese sentido, los milagros serían como vislumbres breves de esta realidad mayor, manifestándose en momentos clave de la historia para mostrarnos lo que es posible más allá de nuestros propios límites. Todo esto nos lleva a reconsiderar lo que entendemos por milagro. En lugar de ser solo un evento aislado que desafía las leyes naturales, tal vez los milagros sean ventanas a una realidad más profunda, donde esas leyes funcionan de manera diferente. Tal vez los milagros nos estén mostrando, no solo el poder divino en acción, sino también un conocimiento cósmico, una ciencia oculta que aún no hemos comenzado a entender completamente. Y si eso es cierto, ¿qué otras maravillas están esperando ser reveladas cuando aprendamos a mirar más allá de nuestros propios límites? Cuando nos sumergimos en la idea de que los milagros podrían estar vinculados a realidades superiores o dimensiones paralelas, nos damos cuenta de que lo que percibimos como sobrenatural podría tener una base en leyes universales que todavía no hemos comprendido. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo, es una clara invitación a pensar más allá de la física tradicional. No solo desafía nuestras expectativas de lo posible, sino que nos sugiere que hay procesos en juego que trascienden la manipulación de la materia como la entendemos hoy en día.
Si analizamos este milagro bajo la lupa de la teoría cuántica, podríamos pensar en la idea de superposición. En el mundo cuántico, las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. Podría ser que, de alguna manera, los panes y los peces estaban superpuestos, existiendo en varios estados a la vez hasta que fueron distribuidos. Claro, esta es una hipótesis provocadora, pero abre la puerta a la posibilidad de que la multiplicación de los alimentos fuera más un acto de revelación que de creación, una manifestación de realidades superpuestas en el momento exacto. A esto se le suma otra idea intrigante, la relación entre la energía y la materia. La famosa ecuación de Einstein, E igual a mc superíndice 2, nos dice que la materia y la energía son intercambiables. Con suficiente energía, podemos transformar la materia en energía y viceversa. Tal vez lo que sucedió durante este milagro fue un proceso de conversión energética que Jesús, con su profundo conocimiento de las leyes del universo, pudo manejar a voluntad. Esto no minimiza el milagro, al contrario, lo magnifica, ya que implica una comprensión profunda de los mecanismos subyacentes que mantienen el universo en equilibrio. De alguna manera, Jesús podría haber sido capaz de manipular esa energía, creando así más alimento a partir de una cantidad limitada de materia inicial. Siguiendo esta línea de pensamiento, otro milagro que se presta a una interpretación científica oculta es el de la curación de los ciegos. La medicina moderna nos enseña que muchas formas de ceguera están relacionadas con el daño o mal funcionamiento de células específicas en los ojos, o incluso con problemas en las conexiones neuronales que llevan las señales visuales al cerebro. Pero ¿qué sucede cuando consideramos que el cuerpo humano está compuesto por una red energética que interactúa con cada célula? Algunas disciplinas alternativas ya sugieren que la energía, si se manipula correctamente, puede influir en la sanación. ¿Qué tal si Jesús, en estos milagros, estaba interactuando con una energía que aún no comprendemos completamente? Podría haber influido directamente en el campo energético del cuerpo humano, restaurando el equilibrio y permitiendo que las células se regeneraran o reactivaran de una manera que la ciencia actual no puede replicar. Esta idea, lejos de restar importancia al milagro, lo convierte en una muestra de conocimiento profundo de las fuerzas naturales. El poder de la palabra también es un tema recurrente en la Biblia. Jesús sanaba, en muchos casos, con solo una palabra o una frase. Esto nos lleva a la idea de que el sonido y la vibración pueden tener un papel en la estructura misma del universo. Sabemos que las vibraciones afectan la materia. La física cuántica nos habla de cómo las ondas pueden alterar el comportamiento de las partículas. Podría ser que, en sus palabras, Jesús estuviera utilizando frecuencias específicas, casi como una clave, para reordenar la materia y sanar a los enfermos. Tal vez las palabras de Jesús, al ser pronunciadas, vibraban en una frecuencia que tenía el poder de alterar la estructura de la realidad. Además, la física moderna está comenzando a entender que el universo puede estar construido sobre patrones de información. Algunas teorías sugieren que todo lo que vemos y experimentamos es, en su base, información que se manifiesta como energía y materia. Si esto es cierto, entonces las palabras de Jesús, siendo parte de esta matriz de información, podrían haber tenido la capacidad de reorganizar la información del cuerpo humano, sanando instantáneamente enfermedades o defectos. Este enfoque también nos lleva a pensar en los milagros de la resurrección bajo una nueva luz. La vida y la muerte, según la ciencia, no son tan rígidamente definidas como solíamos pensar. En el nivel celular, la muerte no es un evento instantáneo, sino un proceso gradual. Algunas células pueden seguir funcionando horas después de la muerte clínica, y los investigadores están comenzando a descubrir maneras de prolongar este tiempo. Entonces, ¿qué sucedió cuando Jesús trajo a alguien de vuelta de entre los muertos? ¿Podría haber habido una reactivación de procesos celulares que aún no comprendemos, un reinicio de la energía vital dentro del cuerpo? Lo que es fascinante de esta exploración es que no estamos tratando de explicar los milagros para hacerlos parecer más mundanos. En realidad, lo que estamos haciendo es expandir nuestro entendimiento de lo que es posible. Los milagros, vistos desde esta perspectiva, no contradicen la ciencia,
sino que nos invitan a pensar que la ciencia aún no ha alcanzado el nivel de comprensión necesario para explicarlos completamente. Son puertas hacia un conocimiento más profundo de las leyes que rigen el universo, y nos muestran que nuestra realidad está llena de misterios esperando ser desvelados. Cuando exploramos los milagros desde una óptica que conecta lo espiritual con lo científico, otro evento clave que surge es la caminata de Jesús sobre el agua. Este milagro, relatado en los Evangelios, desafía por completo nuestras leyes de la física. Según las reglas del mundo material, el agua no puede sostener el peso de una persona, y cualquier intento de caminar sobre ella terminaría en hundimiento. Pero lo que presenciamos en este acto parece ser una suspensión temporal de las leyes de la gravedad y la flotabilidad, una excepción que nos invita a examinar lo que realmente conocemos sobre la realidad física. Desde una perspectiva científica, podríamos plantear que Jesús tenía un control consciente sobre las fuerzas gravitacionales o, al menos, la capacidad de interactuar con ellas de una manera que desconocemos. La gravedad, a pesar de ser una de las fuerzas fundamentales del universo, sigue siendo uno de los mayores misterios de la física moderna. Sabemos que todo objeto con masa genera un campo gravitatorio, y que este campo es lo que atrae a otros objetos hacia él. Sin embargo, la manera en que la gravedad opera a nivel cuántico aún está llena de incógnitas. Si consideramos que la realidad física podría estar más entrelazada con la conciencia de lo que creemos, el milagro de caminar sobre el agua puede llevarnos a preguntarnos si la mente de Jesús tenía la capacidad de influir en estas fuerzas. La ciencia ha comenzado a explorar el papel que la conciencia juega en el mundo cuántico. Algunos experimentos han sugerido que el acto de observar o medir una partícula puede alterar su comportamiento. Si la conciencia puede afectar el mundo cuántico en un nivel tan fundamental, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra interacción con la materia y las fuerzas que nos rodean? Podríamos estar viendo a Jesús no como alguien que simplemente desafía las leyes físicas, sino como alguien que las comprende de manera tan profunda que puede operar dentro de ellas de formas que para nosotros parecen imposibles. Si el agua y los campos gravitatorios están sujetos a la influencia de la conciencia, entonces el milagro no sería una violación de la física, sino una manifestación de un conocimiento avanzado sobre la relación entre mente, materia y energía. Otro aspecto interesante a considerar es la posibilidad de que el agua misma, como sustancia, sea más de lo que parece. En los últimos años, los científicos han comenzado a descubrir propiedades sorprendentes del agua. Algunos estudios sugieren que el agua tiene una capacidad única para almacenar información o responder a campos electromagnéticos de maneras que no comprendemos del todo. Esto podría significar que, en presencia de una energía o conciencia especial, el agua podría comportarse de manera distinta a como lo hace en condiciones normales. Tal vez, en el caso de Jesús caminando sobre el agua, no era solo su control sobre las fuerzas gravitacionales lo que estaba en juego, sino también una interacción especial con las propiedades del agua en sí. Además, es fascinante notar cómo la Biblia a menudo utiliza el agua como un símbolo espiritual. Desde la creación, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, hasta el bautismo, donde el agua se convierte en un símbolo de renacimiento y purificación, el agua parece tener un papel sagrado y profundo en los textos bíblicos. Esto nos lleva a preguntarnos si, en los milagros relacionados con el agua, hay un significado más allá de lo que percibimos a simple vista. Tal vez el agua, en estos relatos, no es solo un elemento físico, sino una sustancia que actúa como un puente entre lo material y lo divino, entre nuestra realidad y una más profunda. Ahora bien, esta idea de que la materia pueda ser influenciada por una conciencia avanzada no es exclusiva de la Biblia. En varias tradiciones espirituales y esotéricas, se habla de la capacidad de los grandes maestros para manipular la materia a voluntad. Se dice que aquellos con un conocimiento profundo de las leyes del universo pueden alterar la realidad misma, no porque estén violando las reglas, sino porque comprenden cómo aplicarlas de manera que trasciende el entendimiento común. Tal vez Jesús, al caminar sobre el agua, estaba demostrando exactamente eso, no una ruptura de las leyes naturales, sino una aplicación superior de las mismas. Al mismo tiempo, este milagro nos recuerda que hay un aspecto de fe y confianza involucrado. Cuando Pedro intenta caminar hacia Jesús sobre el agua, comienza a hundirse al dudar.
Este detalle es crucial, porque sugiere que la conciencia, la mente y el estado de confianza absoluta juegan un papel fundamental en cómo interactuamos con la realidad física. La ciencia moderna está empezando a estudiar cómo las emociones y los estados mentales pueden afectar nuestra fisiología, nuestra salud e incluso nuestras probabilidades de éxito en diversas tareas. Si consideramos que la fe, como una forma de enfoque mental, puede tener un impacto real en cómo experimentamos el mundo, este milagro se convierte en una lección sobre la relación entre nuestra mente y el entorno que nos rodea. Así que, lejos de ser una simple manifestación de poder divino, el milagro de caminar sobre el agua podría ser una clave para entender una ciencia espiritual más profunda, una que aún está fuera de nuestro alcance pero que, a medida que avanzamos en nuestro conocimiento, quizás algún día podamos empezar a comprender en su totalidad. Este evento nos desafía a cuestionar nuestros propios límites, tanto científicos como espirituales, y a considerar que la realidad, tal como la conocemos, puede ser solo una pequeña parte de un todo mucho más grande. Dentro de los relatos bíblicos, existe un milagro que ha cautivado la imaginación de los creyentes y escépticos por igual, la resurrección de Lázaro. Este evento no es solo una manifestación del poder divino, sino también una puerta a preguntas profundas sobre la vida, la muerte y los mecanismos ocultos que subyacen a ambos. Cuando Jesús llega a Betania, Lázaro ha estado muerto por 4 días. Su cuerpo, según las leyes naturales, debería haber comenzado el proceso de descomposición. Sin embargo, Jesús le ordena salir de la tumba, y Lázaro emerge vivo, desafiando cualquier explicación racional que la ciencia moderna pudiera ofrecer. Para entender este milagro desde una perspectiva más amplia, debemos considerar primero qué entendemos por vida y muerte. La biología nos dice que la vida depende de la actividad celular, de la regeneración constante de tejidos y de la homeostasis del organismo. La muerte, en este sentido, es el cese irreversible de estas funciones. Pero, ¿es realmente irreversible? Investigaciones científicas recientes han comenzado a cuestionar la rigidez de esta definición. Algunos experimentos han demostrado que células humanas pueden permanecer activas durante horas después de la muerte clínica, y existen casos en los que ciertos órganos pueden ser revividos mediante técnicas avanzadas de medicina regenerativa. Este fenómeno nos lleva a pensar que, bajo ciertas circunstancias, la barrera entre la vida y la muerte podría no ser tan definitiva como creemos. En el caso de Lázaro, Jesús parece estar operando en un nivel de conocimiento que va más allá de la comprensión humana, accediendo a un entendimiento profundo de los procesos que rigen la vida a nivel celular y molecular. Es como si tuviera la capacidad de reactivar la energía vital de Lázaro, devolviendo la funcionalidad a su cuerpo. Sin embargo, hay algo aún más intrigante en este milagro, el aspecto temporal. ¿Qué sucede durante esos 4 días en los que Lázaro está muerto? En muchas culturas y tradiciones espirituales, la muerte no es vista como un final absoluto, sino como una transición hacia otro estado de existencia. Esto nos lleva a preguntarnos si la muerte, tal como la percibimos, es solo una fase más dentro de un ciclo más amplio, uno que podría ser reversible bajo ciertas condiciones excepcionales. Jesús, al devolver a Lázaro a la vida, podría haber accedido a este ciclo de manera consciente, trayéndolo de vuelta a nuestro plano de existencia. Aquí es donde surge una noción aún más fascinante, la relación entre el tiempo y la conciencia. Algunas teorías científicas modernas, como la relatividad de Einstein, nos enseñan que el tiempo no es absoluto, sino que está íntimamente ligado a la percepción y al espacio. Si el tiempo, tal como lo experimentamos, es una construcción relativa, podría ser que Jesús, al operar en un estado de conciencia expandida, tuviera la capacidad de trascender estas limitaciones temporales. Quizás la muerte de Lázaro no fue vista por Jesús como un evento irreversible, sino como un estado temporal que él podía alterar con su conocimiento y poder. De hecho, la física cuántica también sugiere que el tiempo, en su nivel más básico, podría ser maleable. En algunos experimentos, las partículas parecen recordar estados futuros, lo que plantea la posibilidad de que el tiempo no fluya de manera lineal, sino que pueda interactuar consigo mismo de formas que aún no comprendemos del todo. Si aplicamos esta idea al milagro de la resurrección de Lázaro,
podríamos imaginar que Jesús no solo estaba actuando sobre el cuerpo físico de Lázaro, sino que también estaba interactuando con el flujo del tiempo mismo, revirtiendo los efectos de la muerte y permitiendo que la vida regresara. Otra posibilidad que surge de esta interpretación es que Jesús, en este milagro, no solo estaba demostrando su poder sobre la vida y la muerte, sino que también estaba revelando una verdad más profunda sobre la naturaleza de la existencia. La vida, tal como la entendemos, podría no estar confinada a los límites biológicos de nuestro cuerpo. Tal vez nuestra conciencia o esencia vital existe en una dimensión que trasciende lo físico, y lo que percibimos como muerte no es más que un cambio de estado. Jesús, al resucitar a Lázaro, podría haber demostrado que la vida y la muerte son dos aspectos de una misma realidad, una que va más allá de nuestra comprensión limitada. Es interesante pensar que, en muchos relatos bíblicos y en otras tradiciones espirituales, la muerte no es vista como algo temido o definitivo. En lugar de ello, se describe como un pasaje hacia otra forma de existencia, una que es tanto misteriosa como liberadora. Si tomamos en cuenta esta visión, el milagro de la resurrección se convierte en algo más que un evento aislado, es una clave para entender el ciclo infinito de la vida y la muerte, y la posibilidad de que este ciclo pueda ser controlado o alterado por aquellos que tienen el conocimiento adecuado. Este milagro también nos invita a reflexionar sobre el potencial de la humanidad. Si Jesús podía interactuar con la vida y la muerte de esta manera, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Podemos algún día alcanzar un nivel de conocimiento que nos permita comprender y quizás influir en estos ciclos vitales? Los avances en la ciencia médica y la exploración de la conciencia sugieren que estamos apenas comenzando a rascar la superficie de estas preguntas. Tal vez, dentro de siglos, lo que hoy consideramos milagroso se entienda como parte de una ciencia oculta que estuvo siempre presente, esperando ser descubierta. La última pieza que completa este complejo mosaico de los milagros en la Biblia es el evento más trascendental de todos, la resurrección de Jesús. Este milagro no solo se encuentra en el corazón del cristianismo, sino que también representa la culminación de los principios espirituales y científicos que hemos explorado hasta ahora. La resurrección de Jesús no es simplemente la vuelta de la vida física, sino la manifestación más profunda de una realidad en la que la muerte es derrotada, no como un proceso biológico, sino como un estado existencial. Desde una perspectiva espiritual, la resurrección representa la victoria de lo divino sobre las fuerzas del mundo físico, incluyendo la muerte. Para los primeros cristianos, este milagro no solo era una prueba de la divinidad de Jesús, sino también una promesa de que la vida eterna es posible para todos aquellos que siguen su ejemplo. Pero desde el punto de vista de la ciencia oculta, la resurrección también nos desafía a pensar en la naturaleza del cuerpo y el espíritu de maneras radicales. Algunos teólogos y estudiosos de la Biblia han señalado que, tras su resurrección, Jesús no era exactamente el mismo. Su cuerpo, aunque tangible y físico, tenía cualidades nuevas. Pudo atravesar paredes, aparecer y desaparecer ante sus discípulos, y, al mismo tiempo, comer y ser tocado. Este cuerpo resucitado parece existir en una realidad que trasciende nuestras tres dimensiones conocidas. Esto nos lleva a una pregunta fascinante: ¿podría la resurrección de Jesús estar señalando la existencia de una dimensión superior, donde las leyes de la física tal como las conocemos no se aplican? Aquí es donde entra en juego la teoría de las dimensiones adicionales. En la física moderna, especialmente en teorías como la teoría de cuerdas, se postula que el universo podría tener más de las tres dimensiones espaciales que percibimos. Algunas hipótesis sugieren que existen múltiples dimensiones que están entrelazadas con nuestra realidad, pero que normalmente no podemos percibir. En este contexto, el cuerpo resucitado de Jesús podría haber sido una manifestación de una realidad que opera en un nivel dimensional superior. Su capacidad para interactuar con el mundo físico a la vez que desafía las leyes de la física tradicional podría indicar que estaba operando desde una dimensión en la que el tiempo y el espacio no son los mismos que en nuestra experiencia cotidiana. La idea de dimensiones superiores no solo se limita a la física moderna, muchas tradiciones espirituales han hablado de realidades más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. En textos esotéricos, se habla de cuerpos de luz o formas de existencia que trascienden lo material,
pero que siguen interactuando con el mundo físico. Estos cuerpos son inmortales y están compuestos de energía pura, lo que podría alinearse con la descripción del cuerpo resucitado de Jesús. En lugar de un retorno simple a la vida física, lo que estamos viendo es una transición a un estado de existencia que desafía nuestras nociones tradicionales de la materia y la energía. A nivel científico, estamos comenzando a explorar ideas similares. Algunos investigadores en física cuántica han propuesto que la conciencia podría ser fundamental para la estructura del universo, sugiriendo que tal vez la materia misma esté impregnada de una forma de conciencia. Si esto es cierto, la resurrección podría ser más que un milagro en términos religiosos, podría ser una indicación de que la vida y la conciencia no están limitadas por la muerte física, sino que son manifestaciones de una realidad mucho más profunda, una realidad que aún no comprendemos completamente. Otro aspecto clave de la resurrección de Jesús es su mensaje de transformación. En un sentido más amplio, este evento representa una transición no solo física, sino también espiritual. La resurrección señala que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva forma de existencia. Este concepto tiene resonancias en muchas tradiciones espirituales que hablan de la evolución del alma, del paso de un estado de conciencia a otro. Si consideramos la vida como un ciclo, en el que cada muerte es simplemente una transición a un nuevo estado de ser, entonces la resurrección de Jesús no solo es un milagro aislado, sino una lección sobre la naturaleza cíclica y eterna de la vida. Finalmente, lo que hace de este milagro el punto culminante de la ciencia oculta de la Biblia es que nos invita a cuestionar nuestras percepciones limitadas del universo. Nos pide considerar que lo que entendemos como la realidad física es solo una pequeña fracción de una verdad mucho mayor. Si los milagros que hemos analizado hasta ahora son atisbos de un conocimiento profundo de las leyes ocultas de la naturaleza, la resurrección de Jesús es la revelación definitiva de que hay fuerzas en el universo que trascienden nuestras categorías humanas de lo posible e imposible. La resurrección no solo desafía las leyes de la biología y la física, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la existencia misma. A través de este milagro, se nos ofrece una visión de un universo en el que la muerte es solo un paso más en un viaje eterno, donde las leyes físicas que creemos inquebrantables pueden ser superadas por una comprensión más profunda de las fuerzas que gobiernan toda la creación. Este es el verdadero poder de la ciencia oculta de la Biblia. No solo nos invita a creer en lo imposible, sino a explorar los misterios del universo con una mente abierta, sabiendo que la verdad es mucho más vasta de lo que podemos imaginar.